Algo está cambiando en el ambiente cultural en estos momentos. Y creo que muchas personas lo perciben, aunque no hayan asimilado del todo lo que significa. En la política y el discurso público, el lenguaje sobre la oración nacional, el regreso a Dios, los valores sagrados y la restauración moral está volviendo a ser algo normal. Ha notado que en la campaña de promoción previa a las celebraciones del 250 aniversario de nuestra nación, se discute mucho la unificación como nación bajo la tutela de Dios. Sin duda, creemos que una nación prospera cuando sus ciudadanos basan sus vidas en los principios morales de las Escrituras. Pero aún por otro lado, nos preocupa profundamente que el gobierno se alinee con cualquier movimiento religioso. ¿Han notado que eso ha estado sucediendo tan a menudo en la sociedad estadounidense? Permítanme darles un ejemplo. El presidente Trump proclamó el 25 de mayo como mes de la herencia judía. La firma se hizo el 5 de mayo. Ahora, permítame decir esto. Deploramos totalmente cualquier antisemitismo. Rechazamos totalmente la idea de que un grupo deba ser atacado con violencia. Pero quiero analizar esta proclamación, hablar un poco sobre ella y analizarla a la luz de la profecía bíblica. En esta proclamación, el presidente Trump designó desde la puesta del sol del viernes 15 de mayo hasta el anochecer del 16 de mayo para que los creyentes judíos, sus familias, amigos y comunidades de todos los orígenes se unan mientras la nación reconoce la importancia de lo que se denomina el sábado judío. Leeré frases de esta proclamación, luego haré algunas observaciones y ahora cito: a lo largo de este año histórico, nos regocijamos en el triunfo del espíritu estadounidense y nos volvemos a dedicar a la causa de la libertad y la justicia para todos. En honor especial a los 250 gloriosos años de la independencia estadounidense y en el fin de semana de la reedificación del 250, un jubileo nacional de oración, alabanza y acción de gracias, se anima a los judíos estadounidenses a observar un sábado nacional. Pónganle atención del 15 de mayo al anochecer del 16, amigos, familias. Y todos los orígenes pueden unirse en agradecimiento por nuestra nación. Este día reconocerá la sagrada tradición judía de reservar tiempo para el descanso. Y así llegamos al final de esta proclamación. Y leo: ahora, por lo tanto, yo, Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos de América, en virtud de la autoridad que me confieren la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, proclamo por la presente mayo de 2026 como el mes de la herencia judía. Hago un llamado a los estadounidenses para que celebren la herencia y las contribuciones de los judíos estadounidenses y para que observen este mes con programas, actividades y ceremonias apropiadas. Esta última frase realmente me interesa. Además, hago un llamado a todos los estadounidenses para que celebren su fe y libertad durante este año, durante este mes y especialmente en Shabbat, para celebrar nuestro 250 aniversario. Ahora, un par de cosas. Y luego, antes de hacer algunas observaciones básicas sobre la proclamación. Primero, reconocemos las valiosas contribuciones y el rico patrimonio de nuestros amigos judíos. Pero hay algunas cosas sobre esta proclamación que creo que es bastante importante tener en cuenta. Algunas muy positivas y otras que nos dejan pensando. Primero, el séptimo día, el sábado de los judíos fue apartado en el Edén cientos de años antes de la existencia de la raza judía. Se encuentra en el corazón en Éxodo 20, verso 8, se encuentra la ley de Dios. Fue observada por los seguidores de Cristo en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero es falso sostener que el sábado sea una institución exclusiva de la religión judía. Jesús dijo que el sábado fue hecho para el hombre, para toda la humanidad. Luego, en segundo lugar, estoy convencido de que Dios llama la atención de todos los pueblos al sábado, día séptimo, como recuerdo de la creación, justo antes de que los sucesos finales estallen en nuestro mundo. Y si esta proclamación sirve para lograr un nuevo estudio del sábado, creo que es algo bueno. Pero en tercer lugar, me preocupa seriamente que el diablo esté condicionando sutilmente las mentes de millones, para que finalmente acepten un sábado sustituto en nombre de la paz, la estabilidad y la unidad.
Ahora bien, permítame ser muy cuidadoso desde el principio. No estoy sugiriendo que la Iglesia y el Estado se hayan unido y que haya un día de descanso nacional impuesto por ley. No estoy diciendo que la persecución de los creyentes haya comenzado la semana que viene o la semana siguiente. No sabemos cómo, cuándo ocurrirán esos eventos. Y no estoy tratando de convertir ningún acto o proclamación en particular en el cumplimiento de una profecía. Pero el cumplimiento de la profecía no. Comienza con la aplicación. Comienza con la preparación de una mentalidad. Comienza cuando las sociedades se abren lentamente y de forma gradual a la idea de que la espiritualidad colectiva es necesaria para la estabilidad social. Y, sinceramente, esa idea ya no parece poco realista. Durante décadas, la cultura occidental se ha inclinado agresivamente hacia el secularismo. La religión se ha privatizado. En otras palabras, tu fe es cosa tuya, mi fe es cosa mía. Se ha individualizado moralmente. La verdad se ha relativizado. Tú tienes tu verdad, yo tengo la mía. El culto se ha marginado. Las grandes iglesias de toda Europa están vacías. Algunas se han convertido en centros comunitarios, otras en discotecas o centros de arte. Desciende con rapidez la asistencia a iglesias en Según Gallup News, la mitad de la población, más de la mitad en realidad, el 63%, asistía a la iglesia semanalmente. En 1960 esa cifra ha caído a alrededor del 30% en la actualidad. Y sigue decayendo en sociedades donde la religión se está erosionando. Se produce una búsqueda desesperada de sentido y cohesión. Las sociedades en crisis buscan algo más grande que ellas mismas para resolver sus problemas. Cuando la división se profundiza, cuando las instituciones pierden confianza, cuando la confusión moral se extiende, las personas comienzan a anhelar algo trascendente, algo más allá de sí mismas para mantener unida a la sociedad. Y eso importa proféticamente porque antes de que las sociedades impongan normas religiosas, primero normalizan los supuestos religiosos. La coerción comienza mucho antes de que parezca coerción. Comienza con el consenso. La opinión común de muchos es que necesitamos valores compartidos. Necesitamos una restauración moral. Necesitamos que Dios vuelva a la sociedad. Y una vez que una cultura se convence de que la unidad espiritual es necesaria para la supervivencia nacional, el terreno bajo el que se sustenta la sociedad comienza a cambiar. Por eso este momento es importante. No porque cada declaración religiosa equivalga al cumplimiento de la profecía. No porque una sola proclamación indique que la marca de la bestia está a la vuelta de la esquina, sino porque la revelación describe un mundo donde la adoración, la autoridad moral y el poder finalmente se fusionan. Y de repente, ese mundo ya no parece imposible de imaginar. Creo que aquí es donde muchos, incluso adventistas, no captan el problema más profundo. El problema no es un político, no es atacar a cristianos sinceros. Ni siquiera se trata principalmente de legislación. El problema más profundo es la adoración. Apocalipsis 3 se trata, en última instancia, sobre la lealtad. ¿Quién define la verdad? ¿Quién tiene autoridad sobre nuestra conciencia? ¿Quién determina la adoración? ¿Quién recibe lealtad? Y ese conflicto se remonta a la creación misma. Génesis dice que Dios santificó el séptimo día antes de que hubiera una nación judía, antes del Sinaí. Antes del Sinaí, antes de que existiera Israel. El sábado está arraigado en nuestro ADN. Está arraigado en la creación porque apunta a algo universal. Dios es el creador. Y eso es exactamente a lo que la rebelión siempre se ha resistido. En el centro del gran conflicto hay un conflicto sobre la autoridad. La autoridad máxima pertenece al Creador o a la humanidad misma. Por eso es importante el sábado. La humanidad necesita un recordatorio recurrente de que la vida se recibe, no se origina por sí misma. El sábado declara, tú no eres lo último. Dios lo es. Y en un mundo obsesionado con autonomía y la autodefinición, ese mensaje se vuelve profundamente ofensivo.
para algunas personas y sin ay, aquí es donde la profecía puede volverse peligrosa, incluso para aquellos cristianos adventistas que creen en el sábado, porque es posible estudiar la crisis final constantemente mientras se desvían espiritualmente del Cristo que está en el centro de ella. Muchas personas están intensamente interesadas en la profecía del sábado, mientras apenas se deleitan en el sábado en sí. Es posible defender la verdad del sábado y no atesorar la presencia de Dios. Para algunas personas el sábado se ha convertido en rutina, en datos heredados, informativos y no en comunión, ni en deleite, ni en adoración relacional con el Creador. Y eso debería preocuparnos, porque la crisis final no solo pondrá a prueba qué día asiste la gente a la iglesia, revelará dónde descansa realmente nuestra lealtad humana. El problema siempre ha sido la adoración del corazón, no solo la observancia externa. Isaías 58 describe el sábado como un deleite. Ese Jesús mismo lo oyó. Él dijo que era el Señor del sábado. El sábado fue dado para restauración, para comunión, para el realineamiento de nuestros valores, para liberarnos de la producción constante y la autoexaltación. Y sinceramente, si el sábado parece espiritualmente vacío ahora, muchas personas nunca le serán fieles más adelante. Esa es la incómoda verdad. Por eso creo que estamos viendo algo más grande que titulares aislados. El lenguaje del tiempo sagrado está regresando. El lenguaje de la restauración moral está regresando. El lenguaje de la espiritualidad colectiva está regresando. El lenguaje de la identidad religiosa nacional está regresando. De nuevo, necesitamos madurez aquí. No histeria, ni sensacionalismo, ni fijación de fechas, sino discernimiento. Porque la profecía no solo predice eventos, sino que revela trayectorias. La historia ha demostrado repetidamente que las sociedades bajo miedo e inestabilidad están dispuestas a renunciar a libertades que nunca renunciarían en condiciones normales, especialmente si creen que protegen el orden social. Y la profecía dice que la adoración finalmente terminará entrando en esa ecuación. El libro de Apocalipsis predice la unión de poderes religiosos, políticos y económicos alimentados por falsos milagros y espiritismo que conducirán a la adoración forzada en la marca de la bestia. Elena White advirtió no solo sobre las leyes en sí mismas, sino sobre la unión de la influencia religiosa y el poder civil. Una sociedad donde el sentimiento religioso busca cada vez más el apoyo del gobierno para restaurar la moralidad y la estabilidad. La infraestructura, las formas de pensamiento antes que la infraestructura de la imposición. Esa es una de las cosas más importantes que debemos entender ahora mismo, porque al final la cuestión no será simplemente si la sociedad debe ser moral. Casi todo el mundo dice que sí, que debería serlo. La cuestión es, ¿quién define la moralidad? ¿Quién define la adoración? Y si nuestra conciencia puede permanecer libre, una vez que la sociedad se convenza de que la conformidad espiritual es necesaria para la supervivencia. Una vez que comprendes eso, Apocalipsis 13 ya no parece poco realista. Parece inquietantemente plausible. Pero aquí está la parte más importante de esto. El propósito de la profecía no es el miedo, es la fidelidad. Jesús sigue siendo el Señor. Jesús sigue siendo nuestro Creador. Jesús sigue siendo el Señor del sábado. Y la crisis final no se trata, en última instancia, de sobrevivir a la agitación política. Se trata de permanecer leal a Jesús. Cuando la lealtad se vuelve costosa, ese es el verdadero problema. No especulación, no curiosidad, no arrogancia, lealtad, adoración real, rendición real, obediencia real, que fluye del amor. Así que sí, presten atención a las señales de los tiempos, pero no se obsesionen espiritualmente con los titulares, mientras descuidan la comunión con Cristo. Porque la crisis final no comenzará simplemente cuando la sociedad hable de adoración.
Comenzará cuando la sociedad se convenza de que la adoración debe imponerse para la supervivencia de la sociedad misma. Y la profecía dice que ese día llegará. La pregunta no es si el mundo está cambiando. La pregunta es si estamos preparados espiritualmente para permanecer fieles cuando lo haga. Oh, amigo mío, mantente fiel a la palabra del Dios viviente. Mantente fiel al Cristo de la palabra. Y Jesús te ayudará a superar la crisis final. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos con nuestro corazón que puedas mantenernos fieles cuando llegue la crisis, ¿sabes? Vemos que la mesa está puesta. Vemos que el mundo está siendo condicionado. Oh Señor, por la gracia de Dios, manténnos fieles en el nombre de Jesús. Amén.